Bien, la idea de este video es repasar un poco los conceptos para conceptos y estrategias para hallar el dominio e imagen de una función. Así que vamos a trabajar con dos funciones. Empezamos con esta, una racional, f de x igual a 2x más 5 sobre 4x menos 3. Entonces, para hallar el dominio, teníamos que preguntarnos sobre tres restricciones, ¿se acuerdan? Tres restricciones. La primera, ¿tiene la forma f de x sobre g de x? Sí. Entonces, el dominio va a estar generado por las x, de manera que g de x sea siempre distinto de 0. La segunda, ¿es una raíz de índice par? No. Y la tercera, ya que está bueno, me la pregunto acá. La tercera, ¿es un logaritmo? Si era su logaritmo, tampoco. Así que trabajamos solo con la primera restricción, obviamente. Entonces, ¿en qué estábamos? En que 4x menos 3 tiene que ser distinto de 0, ¿no? Para hallar el dominio. Para que 4x sea menos 3 sea distinto de 0, lo que hacíamos era igualarlo a 0 y despejar, ¿no? Entonces nos queda 4x igual a 3, x igual a 3 cuartos. Como estábamos trabajando con la forma negativa, hacemos el tachado acá. Entonces sabemos que el dominio de f de x está dado por los reales menos el 3 cuartos, ¿sí? Y ahí tenemos ya nuestro primer resultado. Ahora, para hallar la imagen de f de x, es donde supuestamente se complicaba un poco, pero sabemos como dato que la imagen de una función dada es igual al dominio de la función inversa, ¿sí? Entonces, gracias a esto, proseguimos a calcular el dominio de la función inversa. Pero primero, obviamente, necesitamos la función inversa. Para calcular la función inversa hacemos el cambio de variables, ¿se acuerdan? ¿Qué es el cambio de variable? Lo que es x pasa a ser y, ¿sí? En la función, ¿no? Desde la función a la función inversa, lo que es x pasa a ser y lo que es y pasa a ser x. ¿Qué significa esto? F de x es y, entonces lo podemos reescribir como y igual a 2x más 5 sobre 4x menos 3. Hacemos el cambio de variable y nos queda x igual a 2y más 5 sobre 4y menos 3. Y luego, una vez que tenemos esto, despejamos ¿qué cosa? Despejamos y, ¿sí? Con todas las estrategias que estuvimos trabajando. Entonces, para despejar y, ¿qué hacemos? Pasa esto multiplicando. X por 4y menos 3 igual a 2y más 5. Aplicamos la propiedad distributiva y nos queda que 4yx menos 3x es igual a 2y más 5. Y ahora todo lo que tenga y de un lado, todo lo que tenga x del otro. Generalmente trabajamos la y sobre el lado izquierdo. Entonces tenemos 4yx menos 2y, este pasó, y este va para el otro lado. Nos queda 3x, pasa positivo, más 5. ¿Sí? Acá, en este paso es cuando hacemos la magia, en general el paso más confuso, que es el de factor común y
¿qué nos queda? Entonces sacamos la y por y anotamos lo que quedó. Si saco la y acá nos queda 4x menos 2y, saco la y nos queda menos 2 igual a 3x más 5. ¿Sí? Bien, paso esto dividiendo. Igual a 3x más 5 sobre 4x menos 2. Y esta en definitiva es nuestra función inversa. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hallamos el dominio de la función inversa? Bueno, el mismo criterio que al principio. ¿Es un logaritmo? No. ¿Es una raíz de índice par? No. ¿Es un cociente? Sí. Por lo tanto, para el dominio de la función inversa necesitamos que 4x menos 2 sea distinto de 0. Es decir, 4x menos 2, bueno, esto ya es casi trivial, ¿no? X igual a 1 medio. ¿Sí? Como estábamos planteando la desigualdad, tachamos. El dominio de la función inversa es ¿quién? Todos los reales menos el 1 medio. Y como habíamos dicho anteriormente, este dominio coincide con la imagen de la función original. Entonces, la imagen de f de x es igual a ¿quién? A todos los reales menos el 1 medio. Y ahí tenemos ya desarrollado y calculados los dos parámetros que nos pidieron. No parámetros, los dos conceptos que nos pidieron, dominio y imagen. Vamos con la siguiente. La siguiente función podemos trabajar, qué sé yo, con una g de x que esté dada por menos 2 sobre x cuadrado menos 9. ¿Sí? Esta es nuestra función original. Entonces, nuevamente, para plantear el dominio de g de x, ¿qué necesitamos? Hacer las tres restricciones. ¿Es una raíz? ¿Hay raíces? No. ¿Es un logaritmo? Tampoco. ¿Es un cociente? Sí. Por lo tanto, el denominador del cociente, x cuadrado menos 9, tiene que ser distinto de 0. ¿Cómo hacemos? Lo igualamos a 0 y resolvemos. Al no ser de grado 1, ¿sí? Podemos y tenemos que factorizar. Se podría despejar, lo despejo acá rápidamente, x cuadrado igual a 9, pasa la raíz, pero recuerden que no es tan sencillo como pasar la raíz, sino que estamos aplicando la raíz de los dos lados, entonces nos queda raíz cuadrada de x cuadrado y raíz de 9. Esto es 3, pero esto, cuando se cancelan, no se cancelan sin más, sino que nos queda como módulo. Como estábamos pensando que no sea igual a 0, perdón, módulo de x acá, que no sea igual a 0 son todos los valores que no puede tomar. Módulo de x no puede ser 3, por lo tanto x tiene que ser distinto de 3 y también distinto de menos 3. ¿Sí? Pero lo cierto es que este paso del módulo en general lo olvidamos. Entonces, acá la factorización como método genérico y universal que nunca vamos a olvidar es más conveniente. Diferencia de cuadrados, x menos 3 por x más 3 es igual a 0. Cuando eso es igual a 0, cuando la multiplicación da 0, cuando cualquiera de sus factores da 0. Y este da 0 cuando x vale 3 y este da 0 cuando x vale menos 3. Pero justamente no queremos que sea 0, entonces tachamos. Coincide, obviamente. Por lo tanto, el dominio de g de x es igual al conjunto de todos los números reales, a excepción del menos 3 y del 3.
¿sí? Ya tenemos desarrollado el dominio. Ahora la imagen. En este caso, la imagen resulta ser un poquito más compleja. La imagen de g de x sabemos que es igual al dominio de la inversa de g de x, es decir, g a la menos 1 de x. Por lo tanto, buscamos g a la menos 1 de x. Este a la menos 1 no es el inverso multiplicativo, sino el inverso funcional. Entonces, si g de x es igual a menos 2 sobre x cuadrado menos 9, aplicando el cambio de variable, nos queda x igual a menos 2 sobre y cuadrado menos 9. Y ahora el momento de despejar. X por y cuadrado menos 9 igual a menos 2. ¿Sí? Aplicamos la propiedad distributiva y tenemos que y cuadrado de x menos 9x es igual a menos 2. Y empezamos a despejar. Y cuadrado de x es igual a, como es menos, pasa sumando, nos queda 9x menos 2. Esta x está multiplicando, pasa dividiendo, y cuadrado es igual a 9x menos 2 sobre x. Y por último, y es igual a la raíz de 9x menos 2 sobre x. ¿Sí? Ahora, esta es nuestra g a la menos 1 de x. Cuando hallemos su dominio, vamos a tener la imagen de g de x. Entonces, ¿cómo hacemos para hallar el dominio de esto? Las mismas preguntas de siempre. ¿Es un logaritmo? No. ¿Es una raíz? Sí, es una raíz. Por lo tanto, 9x, primera condición, primera restricción, 9x menos 2 sobre x tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Sí? ¿Es una desigualdad? Sí, como hacíamos con los criterios. ¿Es una desigualdad aplicada a un número o a un número genérico o a 0 en particular? A 0 en particular. Entonces hay un cambio de signo. ¿Sabemos los signos de ellos, de estas dos partes? No. Por lo tanto lo vamos a tener que desarrollar por tabla o por recta. Para desarrollar por tabla y recta nos tenemos que hacer la pregunta de cuándo cada una de las partes da 0. En este caso, ¿cuándo x da 0? Y justamente cuando x vale 0. La segunda es ¿cuándo 9x menos 2 es 0? Y cuando x es igual a 2 novenos. Hagan la cuenta, tienen que despejar 9x menos 2 igual a 0 y les va a dar 2 novenos. ¿Sí? Entonces, por cuadro tenemos esta situación. 9x menos 2, x, acá tenemos el cociente, primera raíz en 0, segunda raíz en 2 novenos. Sabemos que 9x menos 2 va a ser negativo hasta llegar a 2 novenos, donde se hace 0 y luego se torna positivo. X es negativo siempre antes de 0, en 0 es 0 y después es siempre positivo. Por regla de los signos tenemos que menos dividido menos es más. Menos 2, porque cuando reemplazo acá el 0 a la x, nos queda 9 por 0, 0, menos 2. Menos 2 dividido 0, no se puede dividir por 0, no existe. Menos por más, menos. 0 dividido 2 novenos da 0. Y más por más, más. Por lo tanto, si a nosotros nos pedía que sea mayor o igual a 0, en la primera condición, las x que nos sirven son las que van desde menos infinito hasta 0, que no lo considera, y desde unión 2 novenos, que sí lo puede considerar, hasta más infinito.
¿sí? Esta es la primera condición. La segunda condición, ¿qué nos dice? Está en la división y nos pide que x sea distinto de 0. Bien, ya está acá, porque acá las x son desde menos infinitos hasta 0 sin considerarlo y desde 2 novenos, desde 2 novenos hasta más infinito. Entonces esta ya está cumplida. Tenemos por lo tanto que el dominio de g a la menos 1 de x es igual a menos infinito hasta 0 unión desde 2 novenos hasta más infinito. Y esto define a la imagen de la función que estábamos trabajando. De menos infinito hasta 0 unión desde 2 novenos, acuérdense que el corchete porque se incluye como resultado, hasta más infinito. Finalmente acá tenemos la imagen de la función buscada. ¿Sí? Perdón. Este es el dominio de la inversa, que es la imagen de la original. Bueno, espero que el repaso les haya servido. Ahora fíjense las actividades que tienen que hacer y las resuelven, por favor. Saludos.